Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos un día más y en esta ocasión os queremos hablar del reciente fichaje que está por confirmarse y ya los medios italianos lo dan por oficial. Ya le habría dado el sí al equipo Aston Martin, pero esto tampoco repercute en otros posibles fichajes que podría haber. Así que vamos a contaros todo. En la descripción podéis encontrar el índice con todos los temas que os vamos a contar y os queremos hablar acerca del director técnico de la escudería Ferrari que ha firmado por Aston Martin. Esto es información del medio Fórmula.1 y esta información ya había ido surgiendo hace unos meses. Ya se empezó a hablar de que Aston Martin estaba interesado en el fichaje de Enrico Cardile, el director técnico del equipo Ferrari, y finalmente Fórmula.1 es también quien confirma. También esto fue informado por el medio Motorsport Italia, pero por ahora Motorsport Italia no se ha pronunciado. Quienes sí que lo han hecho ha sido el medio italiano Fórmula.1. Esta es la versión en inglés, pero el artículo original está en italiano, pero lo vamos a traer en inglés un poco porque es más fácil traducirlo. Pero ha firmado por el equipo Aston Martin. Aquí sobre todo en el primer párrafo es donde nos comentan todo esto, que Ferrari pues está trabajando intensamente por conseguir las actualizaciones del SF24, que en ellas está ahora mismo Enrico Cardile también trabajando en ellos. Otro paquete, el segundo paquete, ha llegado en el Gran Premio de España con el objetivo de conseguir otras victorias como en Melbourne y Montecarlo, pero finalmente Enrico Cardile, director técnico de Ferrari, ha aceptado la oferta de Aston Martin. Después de varias llamadas persuasivas y negociaciones, el ingeniero italiano se unirá a Aston Martin. ¿Es esta una buena decisión? ¿Es este un buen cambio que ha hecho Aston Martin? Bueno, realmente yo creo que sí. Ya cuando se empezó a informar al respecto sobre esto, ya os comenté que Enrico Cardile tiene una larga trayectoria ya de por sí en Ferrari, no solo en Fórmula 1, que también la ha tenido, por supuesto, ya bastante extensa, sino en sí dentro del equipo Ferrari. Y aquí ya de por sí nos lo comentan en el medio Fórmula.1, una carrera de altibajos, lo que nos están poniendo, que también está ahora llegando a lo más alto. El de Toscana firmó por Ferrari, o empezó a trabajar con Ferrari, a colaborar, lo que ponen en 2002, cuando se sacó su tesis doctoral, su tesis aeroespacial, es lo que llegan a decir, y empezó a trabajar contratado por Ferrari. Esto está mal, no es 2025, obviamente, porque no estamos en 2025, sino empezó a trabajar con ellos en 2005, pero empezó a trabajar con ellos en el departamento de turismos de Ferrari, trabajando en coches, bueno, pues como el 458 Italia GT2 o el GT3, el 488 GTE y GT3. En eso es lo que estuvo trabajando Enrico Cardile, pues más de 10 años realmente, hasta que finalmente en 2016 se movió a los headquarters, a la fábrica de Ferrari de Fórmula 1. Sobre todo empezó como ingeniero jefe en el desarrollo aerodinámico, y ya al año siguiente se convirtió en el project manager de vehículos, se convirtió en el jefe de desarrollo también de vehículos, para que veamos que además su ascenso en Fórmula 1 lleva muchos años en Ferrari, desde 2005 ya trabajando contratado por ellos, porque lo que nos decían es que desde 2002 estuvo trabajando junto a ellos, pero en 2005 ya contratado, estuvo mucho tiempo ahí y luego pasó ya al departamento de Fórmula 1 en 2016, hace menos de 10 años, y fijaros hasta el nivel que ha llegado, porque su ascenso va siendo demasiado rápido. En 2007 ya era project manager, como dicen, de vehículos. Luego ya en 2017 y 2018 él es fundamental también en la reconstrucción del regreso de victorias de Ferrari a las victorias en 2017 y especialmente 2018. Siempre se indica, siempre se dice que Ferrari realmente ahí tenía mejor monoplaza que Mercedes, recordad aquello, y ahí estuvo Enrico Cardile ya trabajando en ese desarrollo de vehículos, hasta que finalmente ya en 2019, cuando Mattia Binotto, que es otra de las personas que se le relaciona a Aston Martin, entró como team principal del equipo, fue cuando él subió a tener el rol en el departamento de chasis y se convirtió ya en el director técnico de todo. En ese punto ya luego le nombraron como tal en el nombre de director técnico de chasis y aerodinámica, porque ha habido en Ferrari también ocasiones, hoy en día tienen dos directores técnicos, no es como Red Bull, que hasta el momento tenían a Adrian Newey, que era el super director técnico, por así decirlo, y luego ya estaba la gente por debajo, como por ejemplo Pierre Boisset, quien vamos a mencionar, se le menciona en este artículo, ahora os explicamos por qué, pero
No es como en ese caso que solo hay un director técnico, aquí está el director técnico de motores y luego estaba el director técnico, en este caso de chasis y aerodinámica, que sobre todo con la llegada de Frédéric Vasseur empezó a tener aún más importancia. Y fijaros el coche que han hecho este año, obviamente que están compitiendo, aunque por ahora el desarrollo de ese coche no ha sido del todo efectivo. Veremos cómo acaba la temporada, donde ya no estará trabajando Enrico Cardile. No se especifica esto en la información, esto seguramente habrá que esperar hasta que Ferrari lo confirme. Es un fichaje, esto primero queremos comentarlo antes de seguir hablando acerca de la información, así que la vamos a quitar de pantalla. Es un fichaje extraño realmente. ¿A qué me refiero con extraño? Una cosa que ha hecho Lawrence Stroll sobre todo es que las cabezas, por así decirlo, las figuras de Aston Martin ya hubiesen sido ganadores, o que ya estuviesen como mucho en el equipo. Especialmente Mike Crack ha sido ganadores en otras, aunque a mí Mike Crack la verdad que creo que es uno de los que se podía llegar a sustituir, pero bueno, al final le se cuadra ahí, es una persona, bueno, pues que está ahí sobre todo para dar el discurso oficial y ya está, no hace demasiado más. Ya en el desarrollo de coches especialmente es donde han ido llegando gente que ya haya sido campeona. Dan Fallows ha sido campeón, Eric Blandin, que es el director de aerodinámica actualmente de Aston Martin, ya ha sido campeona. Por supuesto, los ingenieros que han ido llegando, como Bob Bell, que llegó esta temporada, que también era una especie de asesor. En este caso, Enrico Cardile, pese a que su palmarés sea muy bueno, no ha llegado a ser campeón en Fórmula 1, así que es lo curioso realmente, ¿no? Que no cuadra con esa estructura, con esa estrategia de fichajes que había estado haciendo Lawrence Stroll. Pero a mí personalmente me parece idóneo el fichaje de Enrico Cardile y que le da un plus al equipo actualmente Aston Martin, que ya sabemos en la situación en la que se encuentran. Ahora bien, ¿con quién va a sustituir como director técnico Ferrari a Enrico Cardile? Pues eso es lo siguiente que nos ponen en esta información y va a ser Loic Serra. ¿Quién es Loic Serra? Bueno, Loic Serra es uno de los ingenieros, aquí nos están hablando que Ferrari ya había estado incluso buscando oportunidades en el mercado para fortalecer el departamento técnico de Maranello. Y ya aquí es donde nos comentan Pierre Boisset, que Pierre Boisset, fijaros en esta fotografía, es este hombre que tenemos aquí en pantalla. Va a ser Pierre Boisset el actual director técnico del equipo Red Bull, ahora con la salida de Adrian Newey, va a coger aún más importancia, pero estuvieron negociando con él y hasta que se ha marchado Adrian Newey no ha sido que han estado todavía muy interesados en él. Loic Serra es una persona que va a llegar de Mercedes, es la otra persona que hay justo en esta fotografía, han escogido muy buena fotografía para este artículo. Loic Serra es la persona que estamos viendo en esta fotografía que llega proveniente de Mercedes, se anunció oficialmente hace un mes y medio aproximadamente, hace ya un poco más que se sabía, según información, este medio por ejemplo lo habían dado muchos medios, ya se conocía, Ferrari lo anunció junto a también que llegaba Jérôme D'Ambrosio, llegaban los dos provenientes de Mercedes y van a entrar a trabajar a partir de octubre, y es Loic Serra quien va a ocupar ese hueco de director técnico, y esto es muy importante para lo siguiente que os vamos a comentar. Loic Serra, que va a empezar a trabajar a partir del 1 de octubre de este año, así que el objetivo va a ser 2025, tendrá una mínima importancia ya en ese monoplaza porque se están desarrollando ya, pero sobre todo en esa nueva reglamentación de 2026, y es crucial saber quién sustituye a Enrico Cardile en el equipo Ferrari, porque va a ser así, pase lo que pase con Adrian Newey. ¿A qué nos referimos con Adrian Newey? Es que lo que ya reportan desde Fórmula.1, la salida de Cardile no está atada a los rumores que hay acerca del interés de Adrian Newey por el equipo Ferrari. Newey no ha tomado una decisión sobre su futuro. Es decir, todavía no sabemos qué es lo que pasará con Adrian Newey, todavía no sabemos si finalmente recalará en Ferrari. Yo personalmente en muchas ocasiones os he dicho que creo que va a acabar yendo a Ferrari, pero veremos al final qué es lo que acaba ocurriendo, pero no es obligatoriamente el cambio, no es que se marche Cardile porque vea peligrando su posición por la llegada de Newey. Newey va a llegar como consejero, como por ejemplo Flavio Briatore ahora mismo en Red Bull iba a decir, en Alpine, que no ocupa un puesto que ya estuviera, ocupa un puesto superior. Eso es lo que va a hacer Adrian Newey, que obviamente la influencia de Cardile se hubiera visto disminuida.
por supuesto, pero no es porque llegue Newey, porque el que le va a sustituir además es otra persona que no se sabía muy bien qué era lo que iba a hacer, finalmente va a ser justo ese hueco. En el caso de Adrian Newey aún está tomando una decisión, no ha tomado esa decisión finalmente, aún está decidiendo qué hacer con su futuro, y lo que nos reportan desde Fórmula 1 es lo que ya se ha estado comentando. Esto no es nada nuevo, es decir, que ha estado en conversaciones con varios equipos, incluyendo Williams, nos destacan en este caso, que esto lo hemos visto, esto lo ha dicho públicamente James Vowles, que querían por supuesto ficharlo, y sobre todo también está todavía negociando con el equipo Aston Martin. El británico está evaluando sus opciones, que tiene bastante extensas, y además esto también es bastante interesante de lo que nos comentan. En este caso Aston Martin ha logrado su esfuerzo de fichar a Cardile, que ya habían relevado hace unas semanas, es lo que dicen, y ha resultado ser exitosos en este intento de fichar a, en este caso, el actual director técnico del equipo Ferrari. Así que en este sentido, en esa persuasión por conseguir los fichajes, esta mini reestructuración que quiere hacer Lawrence Stroll en el departamento técnico, por ahora están siendo muy exitosos. ¿Se conseguirá el fichaje de Newey? Sabemos la información que hubo la semana pasada, esa visita que hubo secreta, entre comillas, porque si no, no lo sabríamos, a la fábrica de Aston Martin. Veremos qué es lo que ocurre. Este último fin de semana además también se ha pronunciado Lance Stroll, así que ya lo vamos a hilar y va a ser lo último que hablamos en este vídeo, que Lance Stroll ha hablado acerca de una posible llegada de Adrian Newey, y por qué para él cree que el fichaje de Aston Martin cuadra bastante con Adrian Newey. Es una fábrica muy emocionante. Tenemos un equipo joven, pero un proyecto muy emocionante, un túnel de viento, todo lo que ya se conoce, y eso es muy emocionante para nuestra escudería. Creo que todo el mundo que esté en el paddock quiere ficharlo, hablando sobre Newey. Oigo muchas cosas, principalmente de nosotros, la semana pasada oí que se iba a Ferrari, ahora que viene de vosotros, la semana que viene se irá a Williams, así que os escucho, pero él es una leyenda en el deporte. Tiene más campeonatos que nadie en este paddock, pilotos, ingenieros, cualquiera. Todo el mundo quiere a Adrian. Así que eso es lo que comentaba en este caso Lance Stroll. Veremos qué es lo que acaba provocando, pero al igual que la llegada de Newey a Ferrari no ha sido lo que ha provocado que Cardile se marche, porque no ha llegado todavía Adrian Newey, no se ha visto peligrando su posición por ese motivo tampoco, no importaría tampoco para acabar llegando, si es que lo acaban fichando en Aston Martin. Aston Martin, desde luego que ese es el objetivo que tiene. Personalmente os he dicho en varias ocasiones que creo que llegará a Ferrari. Veremos finalmente qué es lo que acaba ocurriendo. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos hablado. ¿Qué os parece el fichaje nuevo que ha realizado el equipo Aston Martin? ¿Creéis que puede acabar llegando Adrian Newey? Dejadme en los comentarios, que estaré encantado de recibirlos. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros. Os recuerdo que tenemos activa la opción de miembros, que cada vez sois más. Está habiendo una serie de privilegios que los podréis encontrar si os hacéis miembros. Así que ya, sí, habiendo dicho todo esto, nos vemos en el siguiente.